Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a recorrer ciertos barrios de la ruralidad, digamos de Ciudad Bolívar, que es como uno de los buses de la ICTP más largos que hace como la ruta. Realmente es como difícil de alguna manera llegar a este punto. Estamos en el barrio San Benito o de San Carlos, aquí en Ciudad Bolívar, para que lo tengamos en cuenta. Si ustedes quieren hacer este recorrido, tienen que llegar primero a la estación del parque. De ahí se manda a la mano derecha en el primer semáforo y siguen hasta el fondo del propicio y encuentran una bomba Primax. Ustedes preguntan, no hay perdido. Y tienen que buscar el de el 618 Pasquilla, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Les voy a dejar igual ahí la dirección para que ustedes lo puedan ver y pues seguir. Vamos a ver cómo nos va en este recorrido y vamos a conocer como ciertos barricitos. Vamos con todo. Este es el lugar donde ustedes pueden cogerlo, esta es la dirección. La verdad es que tienen que llegar acá porque es que el bus hace una vuelta toda rara. Ese lo deja uno, o sea, si uno lo coge en como en el portal del Tunal o por esos lados, llega uno donde está ese bucecito amarillo, siempre debe ser amarillo. Y el problema es que cuando pasa eso, ese bus llega hasta ahí y se queda por ahí unos 20 minutos. Entonces la idea es que lleguen a este punto, como la trampa, para que ustedes lleguen a este punto y puedan recorrer como ya hacer todo el recorrido como tal. Este río, que es el río Tunjuelo, lo vamos a ver completamente limpio. En el lugar del embalse de la regadera, ahí se captan aguas del acueducto. El acueducto tiene una captación de aguas para el uso de las personas. O sea, el agua de este río Tunjuelo, que aquí está completamente sucio, no la tomamos aquí en Bogotá, en Usme. La población de Usme toma agua del río Tunjuelo, pero completamente limpia. ¿En dónde? Pues en Usme Rural. Me está acompañando aquí de guianza Gabriel. Por si están interesados en una guianza, ahí les dejamos abajito el contacto para que vean en Instagram. En Instagram los contactos que le hace varias guianzas. Si ven allí al fondo, aquí No, eso es un incendio que está hace parte de Ciudad Bolívar, pero digamos que esta parte ya es rural. Y aquí hubo un incendio hace unos años. Pero me Pues ya empieza a salir aquí uno como de la parte de ciudad y empiezan a recrear toda la parte de ladrilleras y pues estas son como las minas donde sacan pues todo lo que es ladrillo. Miren, al fondo se alcanza a ver las ladrilleras. Todas estas botan dióxido de carbono y lo que hacen es pues digamos de alguna manera pues contaminar, ¿no? Entonces de ahí, y aquí es como la entrada de una de las ladrilleras. Bueno, por todo lado, por acá vemos que llegamos a Mochuelo y Pajo, que esto es como un corregimiento de Bogotá rural, ¿no? Parece más barrio, pero digamos que sigue siendo un corregimiento. Está muy interesante, igual es bien arriba. Todas son montañas artificiales, básicamente una montaña de basura rellenada. Hay basura y se siente bastante el olor fuertecito. No sé si no se alcanza a ver bien, pero bueno, ahora sí lo pueden ver. Ahí Ya, se ve. todo esto es una montaña basura. Es como peligroso este trámite. Así miren, ya la pueden ver. Todo esto es artificial. Todo esto se alcanza a ver un poco más la basura. Miren, ahí está. Qué complejo, ¿no? Ciudad Bolívar Rural tiene 4 pueblos, perdón 5. Quibá Bajo, Quibá Alto, Mochuelo Bajo, Mochuelo Alto y Pasquilla. Más allá de Ciudad Bolívar está Sumapaz, y Sumapaz tiene otros 4, que son Betania, Nazaret, San Juan y La Unión. Y además Usme tiene un pueblo, que es Usme Pueblo, que ya mucha gente lo conoce porque hasta ahí llegan alimentadores. Entonces, en últimas, Bogotá termina teniendo 10 pueblos. Datos interesantes. Esta es la iglesia de Mochuelo. Esta es la iglesia de Mochuelo. Es la iglesia del pueblo, muchachos. Y la iglesia está pegada al colegio. Bueno, aquí están todos los cultivos, como lo notan. Un lugar muy bonito, con pues de papa. Es este, grandísimo. Oiga, miren, ahí tiene un laguito muy bonito. Y pues digamos que allá al fondo, allá donde estoy grabando, ya esto es Usme. Ya por acá se como por la mitad de acá es Ciudad Bolívar, dice entre Ciudad Bolívar este lado y Usme. Interesante. Bueno, llegamos aquí al cementerio de Pasquilla y esta es la
en el mar. Tengo que meter en masquilla y pues ya estamos entrando como a andar como al pueblito. Vamos a ver qué tal está. Miren esta casita. Ah, bueno, tiene para las vacas y toda la vaina. Esta casota también muy bonita, la verdad. Ya pues aquí ya es el pueblito. Y esto hace parte pues de Bogotá también, muchachos. Vean, miren, hasta en el STP uno alcanza a ver el caballito y pues la casita tradicional, ¿no? Pero el caballito ahí parchado. Está muy bonito, está muy buen quedado. ¿Qué tal ver el caballito ahí? Pero estamos, todavía seguimos en el STP. Acá está el museo. Y pues, ya estoy yo. Oigan, miren el embalse La Regadera. Uno de los primeros embalses aquí en Colombia. Tiene más o menos unos 90 años. Esto es lo más lejos que se puede ir en un SITP en toda Bogotá. Desde el Tunal hasta zona rural de Usme Rural, embalse La Regadera. Nos demoramos más o menos, ¿qué? Como una hora más o menos. Sí, pues, por el tranconcito del accidente, como tal, son 45 minutos. 45 Hoy minutos. nos demoramos casi una hora. Que acá hay un mirador, un restaurante. Está bien. Vienen muchos los ciclistas. Hoy no hay mucha gente, no sé por qué, pero Digamos que hoy tenemos el privilegio de que no haya tantas personas, ¿no? Pero miren, es tan bonito. el embalse está lleno. En diciembre del año pasado tenía 7 metros menos por el fenómeno del Niño. Ahorita todavía estamos en una temporada seca. De hecho, Bogotá todavía tiene problemas de agua. Pero la única localidad que no ha tenido cortes es Usme. ¿Por qué? Porque Usme, el agua que se toman en Usme es el agua de este embalse. Y este embalse, afortunadamente, ha tenido un muy buen nivel de agua. Desde enero en adelante ha tenido un buen nivel de agua porque se surte el Sumapaz y en el Sumapaz ha habido más o menos lluvias. Entonces ha estado como bien. Estaba mejor. Sí, no, igual se ve que está bastante. La vereda se llama pues Santa Bárbara. Pues aquí está el embalse La Regadera. Este es el embalse como tal. Vamos a hacer como la caminata por este lado. Nos va a acompañar, están los señores y acá otros chicos también. Y pues digamos que ustedes llegan, lo dejan acá, ¿cierto? Ustedes caminan por este ladito y ya pues bajan por acá para que puedan ver mejor el embalse. Va a estar bueno, va a estar bueno. Este embalse fue el primero que se construyó en Colombia. Tiene exactamente 90 años. Y la vía al Sumapaz nació en gran medida para construir este embalse, para proveer aguas a Bogotá. La Bogotá hace 90 años dependía del embalse La Regadera porque todavía no existía el sistema que hoy surte sobre todo a Bogotá, que es el del embalse de Tominé y el de San Rafael, que esos embalses se generan con agua que viene del páramo de Chingaza en un 90% y en un 10% del páramo de Bogotá, que es Cruz Verde. Pero realmente casi todas esas aguas vienen de fuera de Bogotá. Entonces, antes de ese sistema, este era el embalse, este era nuestro proveedor de agua. Hoy en día lo es, pero para una pequeña parte de la ciudad, que es la localidad de Usme. Ahora sí vamos a bajar por aquí. Es un caminito como así empiedrado, bien bonito. Y pues vamos a bajar, vamos a ver cómo nos va la caminatica. Oigan chicos, digamos que es importante que cuando ustedes vengan, pues si ustedes vienen recojan su basurita, porque pues digamos que eso no se veía. Digamos que ya como existe una facilidad al momento de llegar pues a estos lugares, pues la gente trae su gaseosa, trae todo y pues no aguanta dejarle basura pues a estos lugares tan bonitos y nosotros debemos preservarlo porque digamos que esto hace parte de nosotros. Ya entramos como a la parte boscosa, esto se ve genial y pues nada, ya saben, no boten basura. Wow, es impresionante esto, está muy bonito, la verdad, qué locura estar caminando por estos lados, lugar que realmente no conocía y de verdad se siente un frío, estamos cerca del páramo, entonces se siente mucho más frío, ¿no? Y pues la vegetación, todo se ve muy bonito, muy diferente, y esto es Bogotá, y esto hace parte de Bogotá. Oigan, miren que está también no dañar ni botarlo, porque esto es el bebedero para las avecitas, está muy bonito. Y pues ya casi vamos llegando. No es tan largo el recorrido, donde pues les mostremos. No es tan largo,
Entonces está chévere. Lo largo sí es como lo del trayecto, pero el resto, ok. Wow, lo que estoy viendo, de verdad. Es una vaina impresionante. Parece como si... Es irreal llegar al punto de estar aquí, de estar al lado del agua. Ya les muestro porque se van a sorprender. Terminamos aquí y vean esto, tan bonito, muy bello. Y pues aquí recogiendo también los plásticos porque pues esto se ve. Miren esto, impresionante. Esto fue lo que se recogió y eso que fue un poquito, ¿no? Un poquito nomás. Y lo que pues teníamos allá arriba también que se dejó arriba, mientras lo recogemos. Pero fue en 10 segundos, ¿qué? 10 minuticos recogiendo eso, menos. Y pues todo lo que se encuentra. Entonces no hagan eso. Siempre que vengamos a estos espacios de naturaleza, la primera es no dejar nada. Dejar todo como está. Pero sobre todo dejarlo mejor. Llevarnos la basura de los demás. No nos cuesta nada, en 10 minuticos recogimos todo y ya está. Miren, aquí ya se ve un poco mejor el embalse. Es una vaina mágica, güey. Y pues acá también el recorrido. Impresionante. Y llegamos a un punto que realmente es fascinante. Una vaina muy loca. Digamos que está todo el embalse, ¿cierto? Y aquí se ve el hueco más o menos de unos 30 metros, ¿cierto, Gaby? Sí, la caída de agua. Es la caída de agua y esa va para... Entonces ahí, como eso es un embalse, necesita un desagüe. Por eso caída baja y allá más abajo, al fondo, nace el río Tunjuelo. Ok. Ahorita vamos a bajar por esta explanada, vamos a bajar y al fondo allá vamos a bajar el río. Llegamos a este lado y vamos a tomar este caminito a ver hacia dónde nos conduce. Digamos de ese circulito que vimos ahorita, baja hasta acá y va por este lado. Les cuento que pues íbamos a ver el río, pero no se pudo porque bueno, están trabajando ahorita por ahí. Entonces este tramito que se ve acá, que acá es todo el río. Entonces de ahí para allá ya sale el río Tunjuelito, que es lo que estábamos viendo, como el contraste de lo que es Bogotá, la parte urbana, se podría decir, ese río vuelto nada, y aquí pues que se puede tomar el agua, hay peces, se puede pescar, creo que se puede pescar, sí, entre otras cosas. Entonces es diferente. Nos metimos por otro ladito, sin permiso, pero solo vamos a grabar un pedacito del tramo del cauce para que ustedes lo vean, que es que este lado no se podía ver bien, y les muestro rápidamente. Y pues digamos que lo que les decía, esta agua es pura, entonces se puede tomar y toda la vaina, pero pues no se alcanza a ver el cauce, saldría por allá, más o menos se alcanza a ver. Por ejemplo, acá es el cauce y allá ya sale el río normal. Muy bonito, ¿no? Interesante, desde una mejor perspectiva. Y pues allá ya sale el río normal. Muy bonito. ¿Qué tal, Katsu? ¿Qué te pareció? Chévere. Bueno, ahora sí, vamos a devolvernos. Un dolor de piernas. ¿Qué pasó? Voy recogiendo una basurita que hay por ahí. No dejen la basurita, hermanos, porque tenemos que cuidar estos espacios. Ya nos estamos alejando del embalse. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias. Y pues seguimos caminando. Miren esto es lo que hemos recogido. Muy bonito, recomendado para que vengan, pero con mucha conciencia ambiental en ese sentido, porque está duro eso. Entonces, gracias embalse, seguimos nuestro recorrido. También cuando los dejan el bus, acá también hay un sitio para que puedan comer una empanadita o algo así. Está bien de precio. Y postrecitos y lo que ustedes quieran comer, mejor dicho. Cuando esté en la finca me avisa. Para a Mauricio para que nos pase. El señor trajo. No me acuerdo las ramitas, pero bueno, ahí las trajo. Ya se durmió. Cansadita ya. Miren, allá están las iglesias del pueblito, ¿no?
Oigan, lo que sí me he dado cuenta es que, digamos, para llegar a este tipo de veredas, por ejemplo, ahorita la de Kiva y eso, tienen que saber muy bien dónde bajarse y dónde cogerla. Porque, por ejemplo, digamos que de aquí hacia allá, por ejemplo, pues para donde sea, no loco donde sea y para donde sea. Pero aquí ya tiene un sitio establecido que es el de acá toda la esquina. Llegamos aquí y acá. Esa es la iglesia. Como vieron el circo ahí. El circo más lejano que tiene Bogotá. Ya entramos, como se podría decir, a ciertas invasiones por acá de Bogotá. Estos son los últimos barrios. Por acá pasa el Independencia, las calles de Teja y toda la vaina. Ya llegamos ya al paraíso y bueno, acá les voy a mostrar estos miradores impresionantes. Muy bonito esto por acá. Desde acá sí se ve todo Bogotá prácticamente. Ya se ve esta parte y la otra parte. Estamos alto. Ahora les cuento que aquí ya después del mirador que ustedes ven acá, empieza un pequeño tour de graffiti, como las antiguas bucetas. Aquí digamos la cuestión de el tejer. Aquí esto es la cuestión de, bueno, lo identifico bien, bueno, todo esto se vuelve todo graffiti. Espero que me estén escuchando porque pasa mucho viento, pero pues realmente este tramo muy bonito, de verdad. Oigan, por fin, después de muchos años y haber subido otros cables, hoy vamos a entrar al de Bogotá, Transmicable. Vamos a ver cómo nos va. Saben que le tengo un poco de miedo a las alturas, pero pues vamos a hacerle. Ahora les cuento que este ya es como el museo que tiene pues el metro de Bogotá, ¿no? Ya que cuentan la historia de cómo se creó y cómo se creó, digamos, que todos estos barrios de aquí para allá. Este museo cuenta la historia de Ciudad Bolívar, desde el movimiento de los barrios populares, los movimientos sociales, consolidaron el barrio a esta escala, pues no solamente construirlo, sino además adquirir servicios, adquirir bienes. Y se encuentran como los audiolibros, podría decir, de cómo se crearon, de las personas que estuvieron acá y pues todas las personas migrantes, no solo digamos venezolanos, sino personas que vienen del Chocó, de todo lo que es conflicto armado. Aquí se ve también, ustedes lo pueden escuchar. Y después ustedes van aquí, empiezan a subir por este ladito. Se ve bonito por acá, vamos a ver qué tal está. Y pues desde aquí ya se ve la otra parte de los barrios. Muy bonito. Ahí tienen una huerta, qué bonito. Y se ve ya los últimos barrios. Y por donde estuvimos nosotros fue por allá arriba. Estaba explicando aquí nuestro guía que digamos que de Ciudad Bolívar, de parte de Soacha y no me acuerdo del otro lugar, pues se ha construido Bogotá prácticamente, porque pues aquí se saca arcilla y toda la vaina. Por ejemplo, en los primeros meses del 2020 la cantidad de arcilla que se extrajo de la ciudad de Ciudad Bolívar equivale a 102 edificios de Meca, que es como todo esto lo que hay acá en 9 meses. Entonces, de alguna manera, la localidad de Ciudad Bolívar ha sido como parte de la construcción de todo Bogotá. Es un dato sumamente interesante. Oigan, vean, les cuento, esto es Bogotá, ¿cierto? Esto es parte de Ciudad Bolívar y nosotros estuvimos como por acá, más o menos. Y todo lo que tiene, digamos, Bogotá como tal es todo esto. De esta punta a esa punta, todo eso es Bogotá. Nosotros conocemos más o menos como hasta por acá, más o menos como por aquí, y todo lo que falta por conocer Sumapaz es 3 veces, bueno, de aquí para allá es 3 veces Bogotá, una vaina loquísima. Y se encuentra en el tercer piso, bueno, el módulo de abajo, todas las artesanías. Pues acá tiene una espiral como para el perdón, algo muy bonito para aprender y pues está chévere. Y ya el último, pues vean lo que se encuentra en el último piso, bueno, en el fondo. Por representaciones muy bonitas, ¿verdad? Muy chévere. Bueno, ya entramos aquí a el Transmicable. Vamos a ver cómo nos va. La primera vez que voy a estar en este Transmicable. Creo que tú también, ¿cierto? Sí, ya.
Es la primera vez. La primera vez. Pues vamos a ver cómo nos Y va. vamos a... Ya que estamos subiendo. Este tiene algo chévere y es que aquí tiene unas ventanitas. Es uno que... puede ver. Sí. ¿Ustedes saben cuál fue el primer cable sistema público de transporte del mundo? No, ni idea. Fue el cable de la Comuna 3 de Medellín. Se inauguró en el año 2002. Obviamente los sistemas de cables existían desde hace mucho tiempo, se crearon en Europa principalmente para transportar personas y carga en cumbres. Pero en Colombia, como muchas otras cosas, innovaron y la innovación en este caso fue para los problemas latinoamericanos que representaban los barrios en las altas montañas, barrios autoconstruidos. Empezó a dar vacío. Para la problemática de barrios autoconstruidos en las montañas, inventaron esta solución. Interesante. Y el otro dato es que el cable más largo del mundo también quedaba en Colombia. Y era el cable que iba de Mariquita hasta Manizales. Había un cable de mariquita hasta Manizales. Sí, hay un documental en YouTube, se lo recomiendo mucho que lo vean. Ese cable funcionó como por más o menos 60 años. Se acabó porque el tren le ganó como en la competencia por la carga de mercancía. Los dos sistemas no se mantenían en conjunto, sino que no se complementaban, pues. Esta zona de allá es la parte de invasión. Es la parte de invasión de acá de Ciudad Bolívar, que se llama, pues es la Quebrada Lima. Todo el corredor de la quebrada son laderas donde pues no debería vivir la gente porque son zonas de altísimo riesgo. Miren, acá hay unos grafitis encima de los techos. También que allá. Re chévere. Bueno, ahí estoy un poco nervioso. Y bueno, se logró lo cometido el día de hoy. Pues nada, Gaby, muchísimas gracias por el tour. Vengan a Ciudad Bolívar, vengan a conocer la localidad rural de Bogotá, que es Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz. Es el 70% de la ciudad. Si usted ni siquiera ha montado en el cable, debe decirle que no sabe qué es Bogotá. Entonces ya saben, ahí les dejo como el Instagram de él hace todas las guianzas, ¿no? Entonces ahí usted le escriben, ahí le ponen y ya saben. Muchísimas gracias a Lucilu también por acompañarnos el día de hoy, a Katsumi también. Y pues no siendo más, nos veremos en un próximo video. Oigan, no olviden suscribirse al canal, ¿listo? Hasta la próxima. Chao, chao.